Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes, esta vez con una personalidad en temas electorales. Y es que nos toca ahora interpretar la coyuntura en la que nos toca vivir en este nuevo escenario. Y qué gusto tener a un magistrado de alto nivel que ha sido presidente del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo en un escenario en el que nos permitirá interpretar un poco todo este nuevo escenario político que nos toca vivir el próximo 2 de octubre. Tulio Bermeo Turchi es muy reconocido en su campo, pero también nos ayudará a reconocer cuál es el error en el que puedan haber incurrido los políticos que decidieron postular tanto al gobierno regional como a las municipalidades. En la campaña pasada hemos tenido gran cantidad, una afluencia de postulantes. Sin embargo, este escenario en el que nos estamos desenvolviendo hoy, tanto los que miramos desde afuera y los protagonistas de este proceso electoral, sin duda hay una serie de dudas que hay que ir disipándolas. Magistrado Tulio Bermeo Turchi, qué gusto realmente compartir con usted y bueno, que nos ilustre un poco desde su capacidad. Primero, las novedades en las que nos ha conllevado este nuevo proceso. ¿Qué es lo primero que podríamos destacar? ¿Han habido cambios en este proceso? ¿Y por qué es que, comparativamente al anterior proceso, hoy tenemos menos candidatos, tanto para la región como para las municipalidades? Señor Abraham, muchas gracias por la entrevista y un saludo cordial a todos sus, no sé si televidentes, seguidores de las plataformas digitales. Sí, claro. Es un nuevo concepto en el que hoy la digitalización nos conlleva. Es verdad. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí han habido muchas modificaciones y lamentablemente de último momento. Esto trastoca de alguna manera el proceso electoral, que debe ser llano y rápido. Si bien es cierto, las elecciones se inician con la convocatoria del presidente de la República, que fue el 5 de enero, y las elecciones son el 2 de octubre, nosotros debemos hacer mucho tiempo para poder realizar todas las actividades. Lo cierto y la verdad es que esto no es así, porque se dan una serie de etapas que se van quemando y tienen que precluir, es decir, terminar en el acto para comenzar las otras. En ese interín, el Congreso de la República, que ha estado un poco en confrontación con el jurado electoral, y de otro lado ha ido modificando una serie de normas legales en el camino, algo que es inédito. Por ejemplo, hablemos de algunos en materia de los tiempos, por ejemplo, en materia de incorporación de candidatos una y otra vez. Eso trastoca absolutamente todo el proceso electoral y de alguna manera modifica los tiempos, y eso atenta contra el proceso electoral que vemos que es muy apretado. Finalmente, de lo que era a enero, la posibilidad de una larga campaña se ve reducida solamente 2 meses. Y mire, agosto, septiembre. Ahora estamos en uno. Sí, pues, y solamente le queda 1 mes. Y los candidatos en este momento recién estamos sabiendo, a partir del 2 de septiembre, quiénes son los que están participando. O sea, menos de 1 mes, por Dios. Es decir, es una de las campañas más cortas de la historia en elegir a gobernador y a alcaldes, así como a consejeros y regidores. Pero debo destacar que eso no es una culpa del jurado, esto es una culpa de la legislación. Consecuentemente, hay que hacer modificaciones legislativas y eso no le compete al Jurado Nacional de Elecciones, eso le compete al Congreso de la República. Hay que reestructurar el proceso, hay que profesionalizar los jurados electorales. Digo profesionalizarlos porque estamos viendo que los jurados electorales especiales no tienen gente especializada. Los jurados electorales especiales se componen por 3 miembros. Un miembro que es un representante del Poder Judicial, que sabemos fue superior titular, que por lo general es un penalista. Un fiscal, que por lo general es un penalista. Y un ciudadano de a pie, de cierta connotación, evidentemente, por la capacitación que haya tenido. Pero lamentablemente se estructura y se coloca un jurado electoral en un solo momento determinado, es decir, y sobre una materia que es novedosa. Ojo, y eso también influye bastante en la administración de justicia, porque no olvidemos que se toman magistrados titulares para que ocupen las presidencias de los jurados electorales especiales, que también generó una serie de situaciones en donde
Incluso recuerdo que un jurado electoral, que es jurisdicción de Loreto, pero administrativamente dependiente de Ucayali, no se lo había considerado de último minuto, ¿no? De Contamana. Contamana. Efectivamente. Y hemos tenido que colocar un magistrado más. Entonces, de alguna manera, esta ausencia de especialidad, que esto es un tema que tiene que ver el Congreso de la República, yo doy una apuesta económica, evidentemente, por la democracia, porque eso tiene que ver mucho con la democracia. Y por otro lado, se está perjudicando al Poder Judicial porque están sacando a todos los titulares y están quedando los provisionales, que ha habido tanta crítica en años anteriores, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar y evidentemente tendrá que haber en algún momento alguna. A ver, alguien tiene que hacerme la culpa. Es el poder legislativo el que ha influenciado a que hoy día tengamos una de las campañas políticas más cortas de la historia. Hablemos claro. Normas legales que no están ayudando. Eso es del Congreso de la República. Hay en el Congreso de la República dos proyectos. Uno de código electoral, ¿correcto? Y eso está tendiendo un poco a la especialización y a una nueva legislación que es una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Eso también está en el Congreso de la República. ¿Cree usted que las decisiones tomadas en el Parlamento Nacional debían de haber sido consideradas para una siguiente contienda, para no afectar lo que hoy viven en carne propia los postulantes? A nivel internacional hay un principio que se llama la anualidad, ¿no? Ese principio de anualidad es que las normas electorales no se dan antes del año del proceso electoral, sino durante el año del proceso electoral, ¿no? Sino el año anterior. Que es lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente. Sí, justamente. Cuando hablábamos de que las diversas modificaciones legislativas están trastocando un poco el proceso electoral, me refiero a eso. Hagamos un comparativo. Cuando usted fue presidente, estamos hablando del 2000... Estamos hablando del 2018, 18. El 2016 también, 2016. Y 2014 en una elección local. Ok. En todo ese proceso había una flora y fauna. Digo yo flora y fauna porque nos encontramos con frutas, nos encontramos con animales en los símbolos, en las organizaciones políticas, pero avasallantes, es decir, había una gran cantidad. En la última, por ejemplo, recuerdo que habían entre un promedio de 19 a 22 participantes solamente al gobierno regional. Las municipalidades eran mucho más. Sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este último proceso, el que estamos en pleno proceso de desarrollo, en una de las contiendas más cortas de la historia, nos vemos reducidos de participantes? ¿Qué ha ocurrido realmente? Lo que ha ocurrido ha sucedido a nivel nacional. Pongámonos a pensar. Los partidos políticos son, comillas, parte de una realidad social determinada. Es por eso que se llaman partidos. Ahora las llamamos organizaciones políticas, pero no solamente comprende partidos, sino movimientos políticos. Pero esa parte se ve reflejada en ideología, en pensamiento, en intereses. Y esos intereses se trasladan a una organización. Esta organización tiene componentes, una estructura, ideología, pero lo más importante, exactamente, lo más importante es la formación de cuadros que van a ocupar los cargos públicos y van a trasladar esa ideología y todo este programa hacia la ejecución de este proyecto partidario. Y eso no se está viendo, porque no se está viendo jóvenes que participan. Estamos viendo jóvenes que participan porque la ley manda una cuota joven. Pero hay que preparar cuadros en las universidades. El caudillismo sigue imperando dentro de los partidos y dentro de las organizaciones. Exactamente, y no debemos olvidarnos que en democracia el actor principal es el partido político, no el candidato. Acá seguimos con el caudillismo. Y la regla de juego política debe de ser como una especie de pirámide invertida, no al revés, no de pirámide, de arriba abajo, sino de abajo arriba en el sistema para organizar los cuadros. Es decir, los militantes, todos los que están inscritos formalmente en una organización política, son los que finalmente deben elegir los cuadros, no de arriba para abajo. Es decir, la cabeza es la que decide quién va y quién no va. Pero ¿qué es lo que hemos visto en las elecciones internas? Listas únicas. Donde está justamente lo que se trataba de esta democracia interna era de promover los cuadros internos. Pero se está viendo que las organizaciones políticas son cascarones. Y hablando de cascarones, doctor,
Otro aspecto también que me llama poderosamente la atención es el último escenario de los 4 años de gobierno que por primera vez en la historia la gente estaba acostumbrada a emitir su voto en la modalidad del voto cruzado. Es decir, nunca te elegían en línea a una organización política. Sin embargo, Ucayali dio un ejemplo de civismo en el que puso un gobernador, puso un alcalde, puso sus alcaldes distritales de una sola organización política. Pero ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué falló para que, habiendo conducido a una homogeneidad en la elección de autoridades, hoy estas autoridades, el 90%, o están investigadas, o procesadas, o encarceladas, o prófugas de la justicia? ¿En qué hemos fallado o en qué ha fallado el sistema? Tomemos nota de lo siguiente. Las organizaciones políticas son los que tienen que elegir a sus cuadros. Es decir, son las que tienen que filtrar a sus candidatos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que ese filtro no se está realizando adecuadamente. En estas elecciones ha habido una ventanilla única. Esa ventanilla le ha permitido tener acceso absolutamente a una cantidad de instrumentos para poder filtrar a sus candidatos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una gran cantidad de personas que han sido procesadas, condenadas, que han tenido procesos de obligaciones alimentarias, obligaciones con el Estado, violencia familiar, que no han sido declaradas. ¿Dónde están los filtros? Justamente de las organizaciones políticas. La idea de todos estos filtros es tener candidatos idóneos dentro de la administración pública. Ahora, otro aspecto que sin duda, no sé si lo percibe usted, pero yo como periodista ya siento que, sin temor a equivocarme, que en los últimos 16 años el poder económico avasalló al poder político. Es el poder económico el que da el visto bueno de quién va a ser y quién no va a ser el gobernante, regional o municipal. La idea, no sé si la percepción la percibe usted también. Bueno, vemos una enorme cantidad de propaganda, por ejemplo, en las calles, ¿no? ¿Verdad? Paneles enormes que tienen un gran costo, difusiones excesivas en algunos casos, eso viene desde el 90, ¿no? Recordaremos en alguna oportunidad de eso. Pero sí, lamentablemente, la gran idea de que haya igualdad en la participación política y en las elecciones no se está viendo, porque se está viendo el impulso económico de algunos en detrimento de quien no lo tiene. Y la idea de la participación política en una elección es una cierta igualdad de armas para poder llevar a los ciudadanos las propuestas de la organización política. Una persona que quiere incursionar en política, pero que si no tiene dinero para pagar el cupo en función al orden del estatus que le da la organización política, no va a poder cumplir con su sueño. Son las malas prácticas de las organizaciones políticas. Y volvemos a lo que conversábamos hace un momento. Esa famosa pirámide invertida, ¿no? Hay que formar los cuadros desde abajo. Desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. Exactamente. Ahora, ¿qué ha pasado con las figuras políticas? Porque, ojo, hay candidatos que ya tienen, ni siquiera son aprendices, ya son candidatos cuajados, incluso algunos han sido ya gobernantes. Pero no quiero echar la culpa a nadie. Sin embargo, pareciera, incluso un candidato ha salido a denunciar, incluso responsabilizando al jurado electoral especial de Coronel Portillo de una presunta organización criminal. Pero yo digo, ¿acaso han pecado de soberbia? ¿Por qué es que han fallado y finalmente terminan siendo excluidos si muchos de ellos tienen incluso abogados expertos en temas electorales? O sea, ¿qué está pasando? Primero, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Para mí el jurado electoral especial de Coronel Portillo, a cargo del doctor Robin Barreda, con el doctor Richard Aquino, que también es fiscal, y el señor Miguel Reina Cortegana, que es un ciudadano de bien, yo creo que están cumpliendo una función muy complicada y muy difícil en este momento. Es cierto, han habido algunos errores que han sido revisados por el Jurado Nacional de Elecciones, pero yo creo que todas estas personas son personas de bien y están actuando de buena voluntad. Lo lamentable es que las organizaciones políticas, digámoslo
en los cierres. No se han preparado adecuadamente. Y es lo que hablábamos hace un momento. Esta famosa pirámide invertida, donde no tenemos cuadros nuevos. Las organizaciones políticas siguen las viejas figuras. Las organizaciones políticas solamente las estamos viendo en elecciones y no formando durante los años siguientes cuadros, ¿no? Quien tiene un poco de poder económico es el que está encabezando su organización política. Y eso no ayuda mucho. Y ahora, comillas, ¿qué especialistas estamos viendo cuando estamos viendo que los candidatos en su mayoría no han podido llenar adecuadamente una hoja de vida? Por Dios. Y ojo que esa misma hoja de vida estaba para las elecciones internas. Entonces, ¿cómo han podido pasar las elecciones internas sin haber tenido los filtros adecuados en su momento? Esto es el reflejo de improvisación, lamentablemente. No digo todas las organizaciones políticas, no digo en todos los casos, pero nótese que hay graves errores, no hay renovación de cuadros, no hay democracia interna verdadera. Y estos cuadros, estas organizaciones políticas son improvisadas de último momento y que el poder económico de algunos es lo que está primando para hacer una organización política. Y eso no se le puede perdonar incluso a las organizaciones políticas que tienen data, que ya incluso han sido gobierno, y que sigan cometiendo los mismos errores. Por eso vuelvo a replantear. Hay de repente un exceso de confianza, hay de repente soberbia, que tienen que hacer mea culpa a la clase política. Pero es lo que estamos viendo casi todas las elecciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Algunos candidatos que quedan fuera de carrera y el culpable es el jurado electoral. No hacen una mea culpa. ¿Okay? ¿De quién es la responsabilidad de no haber filtrado a algunos candidatos? De la organización política. ¿Quién es la responsabilidad de no haber cumplido con todos los parámetros normativos que estableció el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República? De la organización política. Entonces, es que es un deporte nacional tirarle la responsabilidad a quien no la tiene para hacer una exculpación de estas culpas. Para quedar bien con sus electores. Pero esto no puede ser así. No tenemos organizaciones políticas debidamente estructuradas. No hay una democracia interna. Estos cuadros de abajo hacia arriba no se están viendo. Esta renovación de cuadros no se está viendo. Y eso es fundamental en una organización política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cascarones que se presentan solamente en elecciones cada cierto tiempo, motivadas por alguna persona que tiene un cierto poder económico que saca adelante solamente para las elecciones y se desentiende después. Hay algo que también me llamó poderosamente la atención en este último proceso. Un abogado, con el soporte de otros hombres del derecho, presentó su candidatura, pero sin organización política, sin partido político. Es la primera vez en la historia que veo, amparándose en la Constitución Política del Perú, del derecho de elegir y ser elegido. Sin embargo, esto ha generado una controversia también. ¿Cuál es la interpretación que nos puedes dar frente a ese proceso en el que yo, voy a ponerme de ejemplo, no lo voy a poner al participante, yo, Roberto Albán, quiero participar, quiero ser gobernador o quiero ser alcalde, pero no tengo organización política y me presento sin ninguna organización política bajo algún esquema? Y tampoco tengo un equipo político que me va a acompañar, sino los que quedarían en los primeros lugares para que formen parte de mi equipo político. ¿Es factible, legalmente hablando, darle una interpretación legal de esta naturaleza a nivel jurídico, político y electoral? Okay, vamos a hablar desde el punto de vista del derecho electoral, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Que para el Perú y otros países lo que prima no son los caudillismos o las participaciones unilaterales, sino que toda la participación política de los ciudadanos se canaliza a través de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque es más fácil fiscalizarlas, es más fácil poder saber de su estructura, de la información de sus candidatos, del dinero que reciben, ya sea por parte del Estado o por parte de los ciudadanos. Aquí lo importante es saber el origen de la economía, de esta participación política. Y si todos vamos a participar, la elección va a ser un caos.
Esto no es, si bien es cierto, es novedoso en el Perú, y aquí en Ucayali somos bastante novedosos en estos casos, esto ha sucedido antes en México, ¿correcto? Y esto ha sido trasladado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho la participación política se regula a través de las normas que establece el Estado. Nuestro Estado establece que para poder participar los ciudadanos en política tienen que canalizarse a través de los partidos políticos. Es decir, la participación individual no resulta válida. Algo sobre eso escribí, debe estar ahí en las redes sociales. O sea, de hecho, entonces, va a generar un precedente. Entonces, Roberto Alón no podría presentarse solo. No. Tengo que fundar una organización política o ser afín a alguna organización política si quisiera participar. Para poder participar, necesito participar a través de una organización política. Puede ser afiliándose o puede ser creando una organización política. Claro, es un poco más complicado, pero esas son las formas que establece la normatividad del derecho peruano. Y eso no es novedoso, como le digo. De alguna manera ya hay un precedente. Sí, hay un precedente en México y fue trasladado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aterricemos ahora un poco al escenario en el que, después de tantas exclusiones y tachas, sin duda, decimos, aquí vamos a elegir. Y es la primera vez que, al menos ayer presentando una información, cuando veo que una dama pechea a un candidato y le reta a un debate electoral, suena interesante, ya como que la cosa comienza a calentarse, pero con menos actores, con menos participantes. ¿Hay probabilidades de un escenario entre un hombre y una mujer sin necesidad de llegar a una segunda vuelta electoral en las regionales? Parece complicado, ¿no? Dependerá de la oferta política y cómo seduzcan al ciudadano votante, ¿no es cierto? Y ahí es el eje central, el tema importante que no se está viendo. La confrontación de ideas, como usted muy bien lo señaló ayer en el noticiero, si no me equivoco. Esa confrontación de ideas es fundamental. Y para eso hay que exponer los planes de gobierno. Pero hasta ahora no lo estamos viendo. Y entonces estamos viendo incluso debates, un debate desde ayer universitario, en los cuales participan personas, y esto es peligroso, participan personas que han sido excluidas. No puede participar en un debate electoral alguien que está excluido. Eso debe prender las alarmas a Jurado Nacional de Elecciones y a la Fiscalía. Hay que tener cuidado porque eso es de alguna manera distorsionar la información que podría traer ciertas consecuencias en la población. Entonces, aquí también entonces hay que, como dice usted, hay que levantar las alarmas y hay que ver quiénes son, a dónde y qué escenarios son los que deben ser los convocantes para debates electorales. Hay que ser muy cuidadoso para convocar a quienes están participando de la contienda electoral, porque si no distorsionamos la información que estamos trasladando al votante, y eso es peligroso. A estas alturas del partido, a menos de un mes, sí, a menos de un mes del proceso electoral, ¿qué se nos viene por delante en el juego? ¿Van a haber más exclusiones o ya no? Porque hay quienes han apelado al derecho constitucional de la acción de amparo para mantenerse en carrera, para mantenerse en la contienda. Y hay quienes todavía no ha salido el resultado final de que si quedan o no en carrera. Veamos, el escenario que se presenta en nuestra región es el siguiente. Tenemos una serie de organizaciones políticas dentro de las cuales, no voy a hablar del gobierno regional, hay varios candidatos, cabezas de organización política que han sido descabezados. Y entonces, aquí, esta exclusión, que ya es definitiva como el Jurado Nacional de Elecciones, nos presenta escenarios en los cuales las organizaciones políticas, algunas tienen cabezas visibles y otras no tienen cabezas visibles. ¿Pero estas van a mantenerse en contienda? Exactamente, a eso quiero llegar. Cuando hablo de elecciones al gobierno regional, esta está compuesta por dos partes, la fórmula y la lista.
La fórmula es el candidato al gobierno regional con su vicegobernador. Correcto, Y la lista son los consejeros regionales. correcto. Puede haberse excluido a la cabeza, al vicegobernador, pero la lista se mantiene. Es decir, la fórmula sale, pero la lista se mantiene. Consecuentemente, pueden participar en política. Ahora, los número uno deberían estar saliendo al escenario político a trasladar las ideas. No pueden ser candidatos excluidos los que estén participando en este momento. Tendrían que ser los número uno que salgan a explicar. Para llenar ese vacío. Es que tendría que ser así. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Entonces, en este momento es importantísimo, porque note usted que en este momento creo que son más los excluidos, Exacto, las cabezas excluidas, exacto. que las cabezas que han quedado. Completamente. Consecuentemente, tendríamos que ver ahora de qué material están hechos estos candidatos a las consejerías. Ok, traslademos ese mismo escenario a las municipalidades provinciales y distritales. Sí. Hay también cabezas que han pasado la misma situación. Sí, en el caso de las elecciones municipales, esta es una lista única. Consecuentemente, sale el candidato al alcalde, el número uno, todos se van a mantener en su mismo puesto. Ok. Van a ir descabezados a elecciones. El número uno tendría que salir para promover a su organización política y a sus planteamientos políticos. A ver. Eso significa entonces que si un número uno sale elegido, ese número uno ocuparía el despacho de alcaldía. Lo que tendríamos que ver, lo que estamos diciendo, lo que siempre estamos pensando es en el caudillismo, es decir, las cabezas, ¿no es cierto? Y de lo que estamos hablando nosotros, de acuerdo a la Constitución política, es que el actor principal es la organización política. Okay. En caso de ganar alguna organización sin cabeza, un supuesto, ¿no? Sin cabeza, vamos a tener ya que aplicar la normatividad actual en materia municipal. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. ¿Qué sucede cuando hay una vacancia? Esa vacancia se llena, ¿no es cierto? Okay. Con la elección respectiva de la persona que sube el primer regidor y convocan a un accesitario. Así de sencillo. Y entonces vamos a tener un escenario complicado. Es por eso la importancia de la participación en este momento de los números uno, ¿no? Entonces, si han elegido bien, tendremos que ver el mensaje que trasladan, tendremos que ver la propuesta que trasladan, que eso es importantísimo. Pero no lo estamos viendo. Es más, no estamos viendo planteamientos de los que ya tienen cabeza política en este momento, no están trasladando las ideas, no hay una confrontación. Es por eso muy importante lo que usted decía. Esta confrontación de ideas hay que darla, porque ese es el mensaje que estamos trasladando al ciudadano. Entonces, el ciudadano tiene derecho a escuchar los planteamientos políticos. Y qué mejor que un debate. No nos olvidemos, en este último proceso electoral en Colombia, un candidato candidato a la presidencia, se negó a participar. ¿Qué cosa le ha dicho el Poder Judicial? Señor, no solamente es tu derecho a participar en política, sino tu obligación de participar en política. Inscrito, claro. Y es el derecho del ciudadano de escuchar las propuestas. Así que entra a debate. Entonces, si veamos las experiencias foráneas y nos daremos cuenta de la importancia, uno, de la organización política y dos, de trasladar esa información hacia los candidatos, hacia el ciudadano. Porque no he querido personalizar a ninguna organización política ni a ningún candidato para no herir susceptibilidades, pero la forma en cómo nos está interpretando sin duda nos grafica, como dice bien usted, de conocer de qué piel están hechos los que finalmente conformaron las listas. Así que ya saben, ojo, ya saben, candidatos a regidores y candidatos a consejeros que quedaron descabezadas sus fórmulas. Oiga, hay bastante pan por ganar todavía. Sí, lo que pasa es que, como decíamos, estamos acostumbrados a ver el famoso caudillismo, ¿no? Pero el actor principal es la organización política. Sin embargo, ese es el escenario número uno que se presenta. Hay un segundo escenario. A ver, ¿cuál es el segundo escenario? Que es el traslado, lo que usted lo mencionaba hace un momento, que es el traslado del tema político a los estrados judiciales, con las famosas acciones de amparo que por lo menos 3 candidatos han anunciado. A ver, eso es lo que me gustaría también aclarar un poco. ¿Qué va a pasar estos candidatos que ya han sido excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones, pero que hacen uso del derecho de una acción de amparo? Y es el Poder Judicial el que finalmente tiene que pronunciarse sobre el particular.
antes de que se pronuncie el Poder Judicial, este candidato excluido va a seguir en campaña. No, el candidato excluido está excluido mientras no tenga una sentencia firme, o obtenga una medida cautelar precautoria. Okay. Si hubiera una medida precautoria y lo relanza a al campaña. Proceso electoral, ¿no? Si deja sin efecto esa exclusión, podría volver a participar. Podría. A ver. Eso significa entonces de que si un fallo del Poder Judicial determina que un candidato excluido retome el proceso de inscripción y postule, el Jurado Nacional de Elecciones, o en este caso el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, tendría que cumplir el mandato, la orden judicial de reincorporarlo a la contienda. Al proceso electoral, efectivamente. Ahora, los procesos de amparo contra decisiones del Jurado Nacional de Elecciones o de los jurados electorales son excepcionales. No siempre se suelen dar, son excepcionales. Tendría que haber una vulneración grosera del debido proceso electoral para que se pueda otorgar una medida cautelar. Ahora, esto lo dice el Tribunal Constitucional. Consecuentemente, hay antecedentes del Tribunal Constitucional sobre el particular. No digo que es frecuente, no digo que siempre se da, no digo que es un proceso rápido, pero ya serán pues las organizaciones políticas las que verán qué curso van a seguir. Por lo menos ya hemos visto en las noticias que 3 candidatos han mencionado que van a acudir. Esto lamentablemente es trasladar el problema electoral hacia el Poder Judicial. No es lo deseable. Lo deseable es que el derecho a la participación política sea bastante amplio, que tengamos bastantes candidatos, o la ciudadanía tenga bastantes candidatos para que pueda tomar la mejor opción. Aquí hay 2 factores que tienen que primar y está primando en contra de los propios candidatos, los excluidos. Uno, el tiempo, que es el peor enemigo. Y 2, cómo cumplir el objetivo de llevar el mensaje a sus electores. O sea, hay dos cosas en contra de ellos en todo este tiempo. ¿Y cuán largo puede ser un proceso de pronunciamiento del Poder Judicial en una acción de amparo, tomando en cuenta de que ya estamos a menos de un mes del proceso electoral? Los procesos judiciales de amparo desearíamos todos, y la ley lo manda así, que fueran procesos breves. Lamentablemente, la realidad es que los procesos de amparo también se demoran. Sin embargo, hay un mecanismo que son las famosas medidas cautelares, que son de aplicación inmediata. Entonces, eso puede ser cuestión de días, puede ser cuestión de semanas, de acuerdo a lo que pueda evaluar el juez que conozca de la causa, ¿cierto? Si es que le crea convicción de la existencia de una vulneración a un debido proceso, podría ser otorgada una medida, o podría no serla sin que no le crea ningún tipo de convicción, ¿no? Okay. Entonces, eso estaría condicionado a una decisión judicial. Pero como le digo, no es lo deseable. Lo deseable siempre es una participación política a través de los organismos de Jurado Nacional de Elecciones o Jurado Electoral Especial. Ok, después de todo este amplio proceso de cómo nos ha aclarado la perspectiva, de hecho, nuestro público va a estar satisfecho respecto a toda la interpretación que nos ha permitido aclarar muchas dudas que sin duda han estado conllevándose en todo este corto proceso. Sin embargo, necesitamos, desde su personalidad proba, también dirigirnos a ese elector, tomando en consideración de que el verdadero poder no está en el político, está en el ciudadano, que le va a dar el poder al político para gobernar. Desde su perspectiva como intérprete de las leyes electorales, ¿qué mensaje debemos darle al elector? Primero, tranquilidad. Hay que ver el escenario político en que nos encontramos. Hay que hacer un análisis como ciudadano responsable de las opciones políticas que quedan. Es lamentable, sí, que las organizaciones políticas no estén exponiendo, los candidatos no estén exponiendo. Yo entiendo que ahora sí se van a ver obligados a hacerlo. Y el ciudadano responsable estar atento a estas propuestas políticas. Yo sé que estas elecciones a nivel local son más sentimentales, pero hay que tener no solamente corazón, sino también cabeza. Porque ya hemos visto, y usted lo señaló muy bien, la cantidad
ya no de candidatos, sino de funcionarios públicos electos, que están transitando procesos judiciales o están siendo condenados o tienen medidas de privación de la libertad. No digo que todos ellos sean personas corruptas, porque de repente, y de hecho deben haber personas de bien, pero lamentablemente tenemos una serie de inversiones y instalaciones de hospitales, etcétera, que no estamos viendo. Entonces, el ciudadano tiene que estar muy atento a las propuestas políticas. Hay que filtrar los candidatos, las hojas de vida hay que conocerlas. ¿Quién es tu candidato? ¿No? Es una persona proba, es una persona que tiene procesos judiciales, le probó a su mujer, cumple con sus obligaciones, ¿no? Porque eso es el reflejo del buen candidato, ¿no? O del mal candidato. Y eso le corresponde a la ciudadanía. Tranquilidad, mucha responsabilidad. Hay que ser muy responsables porque yo creo que Ucayali se merece buenas autoridades. Y esas buenas autoridades solamente lo pueden dar los buenos ciudadanos que se han informado. Yo quiero agradecerle la deferencia que ha tenido con nosotros y lo único que pido a la población y a nuestros seguidores es que Dios nos ilumine y tomemos una buena decisión este próximo 2 de octubre. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la deferencia. Muy amable.